Buenas tardes, mi nombre es Anderson Arley Vargas y le vengo a hablar sobre la práctica 2, medidores de flujo. En la presente práctica analizamos el funcionamiento, distribución y medición de flujo, de los cuales fueron fundamentales para controlar y calificar el paso de líquidos y gases en una amplia gama del sector industrial. Estos dispositivos permiten regular exacta de los procesos favorables en el uso eficiente de recursos y asegurar el cumplimiento de alto nivel del caudal en la seguridad de la producción. Como metodología tuvimos una serie de pasos. Como primero tenemos los equipos y los materiales utilizados, que fue un banco hidráulico, un equipo de medición de flujo, una bomba de aire y un cronómetro. Como primer punto tenemos también la calibración de medición por parte del docente, y como segundo tenemos el ajuste del flujo. Se abrió la válvula del sistema hasta que el rotámetro indicara una altura cercana a la sugerida por el docente, y a continuación se produjo a registrar unas alturas del piezómetro correspondientes a las medidas del Venturi y la placa orificio, con el fin de determinar la diferencia de presión por el paso del fluido. Como tercero tenemos la medición del caudal real. Se recolectó el agua descargada durante un intervalo de tiempo con el cronómetro. Con los datos del volumen y el tiempo se calculó el caudal real utilizando la relación caudal igual a volumen sobre tiempo. Como cuarto tenemos la variación de condiciones de flujo para obtener las demás alturas requeridas. Según la tabla de datos se cerró, abrió gradualmente la válvula de control hasta proporcionar el flotador del rotámetro en un valor deseado. En cada una de estas condiciones el flujo se repitió las mediciones de una altura en el piezómetro, de los medidores Venturi y orificio, así como el cálculo del caudal real por método volumétrico. Como quinto punto tenemos que se procede al cálculo del coeficiente de descarga. Se aplican las fórmulas teóricas correspondientes a cada dispositivo. Estimar el caudal ideal o teórico a partir de diferencias de presiones medidas. Luego se determina el coeficiente de descarga mediante la relación. Para los cálculos previos se usaron las siguientes fórmulas suministradas por el docente en clase, que fue la de masa, que masa es igual al peso sobre el tiempo, la de caudal real, que es masa sobre la densidad, y la del caudal Venturi, y la del caudal de la placa orificio. Y como último también se utilizó la del coeficiente de descarga proporcionada en la guía de laboratorio. Y así pudimos completar las tablas, que la primera tabla era la de los datos obtenidos y la segunda ya eran los cálculos que debíamos obtener. Bueno, luego pasamos a la práctica 3, que fueron curvas de chorro por un orificio. El informe tiene como objetivo analizar el comportamiento del fluido de agua a través de un orificio, utilizando la representación de curvas de chorro. Esta curva permite comprender la relación entre velocidad y presión dentro de un sistema hidráulico. A lo largo de la práctica se utilizaron herramientas experimentales para afectar físicamente el desarrollo del chorro y calcular diferentes parámetros hidráulicos, como el cual real, los coeficientes de velocidad, la descarga, la contracción. También se incorporaron elementos gráficos y análisis de datos para reforzar la comprensión del fenómeno. Bueno, como metodología tenemos los materiales utilizados, que fue el equipo para curvas de chorro, el banco hidráulico, un cronómetro, un termómetro, un flexómetro y un papel milimetrado tamaño A3. El procedimiento fue el siguiente: se instaló orificio y se estabilizó la carga hidráulica en el tanque.
Como segundo tuvimos que se midió la altura del agua sobre el orificio. Y como tercero tenemos que se registraron las distintas horizontales y verticales del chorro. Como cuarto tenemos que se trazó la curva de la trayectoria usando el papel milimetrado. Como quinto tenemos que se calculó el caudal real mediante el volumen y el tiempo medido con el tanque diaforo. Como sexto tenemos que se repitió el proceso para 5 alturas diferentes. Con esta llenamos la tabla número 1, que fue la tabla de experimental, y con esta pasamos con las ecuaciones empleadas, pasamos a los resultados y llenamos la tabla 2, que fueron los cálculos previos. Como resultados tenemos que se realizaron los cálculos para 5 cargas distintas, obteniendo los valores del caudal, velocidad, coeficiente, número de reinos. Los datos se presentaron en una tabla resumida que incluyó los promedios de cada variable. Y construimos una gráfica de los valores del coeficiente de descarga, el coeficiente de velocidad y versus el número de reinos. También realizamos una gráfica de la curva del chorro por orificio para carga hidráulica trabajada para que concluya sobre ella. También se observó la contracción del chorro, se explicó que se debe este fenómeno, se evidenció el fenómeno de contracción del chorro, el cual se origina por forma del orificio y la aceleración del fluido. Las prácticas del líquido siguen trayectoria convergente, lo que provoca una reducción del área del chorro junto después del orificio. Pues eso fue todo sobre estas dos prácticas. Muchas gracias. Práctica por vapor o por vaeo. Un pequeño resumen. Esta práctica se hizo en el río Pamplonita, en la ciudad de Pamplona, en el norte de Santander, la cual se realizó con los compañeros Jefferson Alexis Peña Durán, Cristian Fernández Espinosa y Anderson Arley Vargas. Pues en sí la práctica es una práctica que se realiza con el fin de hallar el caudal de un río y una escorrentía para así hallar la velocidad que pasa por un determinado tiempo. El aforo de caudales es una piedra angular de hidrología de ingeniería hidráulica que nos permite cuantificar el volumen del agua que fluye a través de una sección transversal en un río o canal. Determina un periodo de tiempo. Para esta práctica se utiliza un molinete, que es un instrumento esencial para medir velocidades de flujo del agua. Su principio de funcionamiento se basa en proporcionar entre la velocidad del agua y la velocidad angular del rotor. El rotor en sí es una hélice la cual marca una serie de movimientos por la velocidad que da el agua para marcar un determinado tiempo. Para esta práctica se utiliza los siguientes materiales, lo que es el molinete, una cinta de enmascarar, una cuerda, un flexómetro, una vara de gadeo, un pilo y un GPS. En sí la práctica consiste en conseguir un sitio en el río, el cual tomamos las medidas. Si es menor de 3 metros, tomamos en la línea de la pita, tomamos medidas de 20 centímetros para foro. Y si es mayor a 3 metros, ahí tomamos ya de 30 centímetros. Lo marcamos, limpiamos el río, lo marcamos, ponemos la pita y en sí tomamos las medidas que se necesita para esta práctica.
Tenemos la tabla y aquí como un poquito la explicación que de los datos que se toman en la tabla están aquí en la siguiente tabla, que es la práctica. Tomamos los primeros, marcamos las medidas de 20 centímetros. Después, con la medida calculamos una profundidad y con esa profundidad marcamos con qué medida se va a hacer el aforo. Tomamos las número de vueltas con el aparato que estamos utilizando y en tiempo utilizamos 30 segundos de tiempo. Aquí esta que sigue son las revoluciones, que es las revoluciones las calculamos del número de vueltas sobre el tiempo. Entonces, ahí está, dio 12 vueltas en 30 segundos y fueron 0,40 revoluciones. Para la siguiente que tomamos, conociendo la ecuación de calibración de molinete, tomamos el BP si es menor a n de 1,5. Digamos, si es menor de 0,015, tomamos una ecuación, y si es mayor, tomamos la otra ecuación. Ahí como es menor, entonces tomamos la segunda ecuación. Entonces, con esta ecuación ya hallamos el BP y seguimos tomando los cálculos. Ya tomamos la velocidad media, y la velocidad media es 2/3 de la velocidad media que se tomó, o si es ya intermedio, se toma la sumatoria sobre 2. Entonces, en sí la primera sí se toma como 2/3 y las otras medidas se toman ya como la sumatoria sobre 2. Tomamos el SP, que es el PA por el PM, y ya calculamos en sí para hallar lo que tenemos que hallar, que es el caudal total y la velocidad que pasa en un tiempo. Aquí ya teniendo los cálculos del SP y del caudal real, hallamos la sumatoria. Con la sumatoria de estos caudales, hallamos el Q total, que es 0,3162, y el BM, pues, la velocidad media, que es 0,2712. La velocidad media se halla la sumatoria del Q total por la sumatoria del área total. Y ya con estos datos concluimos el informe, que es el aforo por BAE. Muchas gracias. Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Jefferson Alexis Peña Durán, Cristian Espinosa y Anderson Vargas. Vamos a realizar a continuación la sustentación de los informes de la materia hidráulica, las prácticas de laboratorio. A continuación voy a hablarles sobre la práctica de orificios de fondo, que es la práctica número 4. Bueno, como tal, entonces, la práctica consistió en realizar un análisis sobre el comportamiento del flujo de un líquido al salir por un orificio ubicado en la base de un tanque. Y pues con esto lo que nosotros hicimos es estudiar cómo varía el caudal con las diferentes cargas hidráulicas. El objetivo de la práctica fue calcular el caudal real de un fluido que atraviesa un orificio, comparando con el valor teórico, y con esto pudimos o poder determinar los coeficientes hidráulicos asociados, como lo son el coeficiente de velocidad, el coeficiente de contracción y el coeficiente de descarga.
Esto con el fin de entender cómo las condiciones reales en el flujo contrastan con el comportamiento ideal. Entonces, el orificio como apertura definida en el fondo del tanque genera un chorro o una vena líquida y este comportamiento depende de la carga hidráulica. ¿Qué es la carga hidráulica? Pues es la altura del agua sobre el orificio. Y esto pues también va asociada a la geometría del sistema y a las pérdidas de energía. La metodología que nosotros utilizamos fue la siguiente. Primero que todo, se utilizó un tubo de pitot, un equipo de orificios, un cronómetro y un banco hidráulico. El procedimiento básico fue primero, pues se llenó el tanque y se estabilizó la carga. Luego se insertó el tubo pitot en el chorro para medir la altura de contracción. A continuación usamos el nonio para medir el diámetro del chorro. Luego tomamos el tiempo que tardaba en descargarse el volumen que ya conocíamos y se repitió el proceso con diferentes cargas, diferentes alturas. Eso pues nos permitió calcular el caudal real, que el caudal real está definido el volumen sobre el tiempo y compararlo con el caudal teórico estimado por las fórmulas basadas en la energía disponible. Los conceptos claves. Hay tres elementos importantes en esta práctica, como es el tubo de Pitot, que pues el tubo de Pitot es un instrumento que mide la presión dinámica para calcular las velocidades y esto basado en la ecuación de Bernoulli. Como segundo, también tenemos la contracción del chorro. Cuando el agua sale por el orificio, el chorro se contrae y pues esta vena contraída afecta el caudal real. También se tuvo en cuenta los errores y los coeficientes. Los valores reales del caudal fueron mucho menores que los teóricos, con errores del 200% al 350% debido a las pérdidas de energía, la fricción y las condiciones no ideales. Como conclusiones generales, bueno, esta práctica como tal nos permitió evidenciar las diferencias entre el comportamiento ideal y real de un fluido al salir de un orificio. También podemos concluir que los coeficientes hidráulicos, como lo son el coeficiente de descarga, coeficiente de contracción y el coeficiente de velocidad, fueron fundamentales para corregir el modelo teórico. También comprobamos que la presión, la velocidad y el área están directamente relacionados por la ecuación de continuidad y por la ecuación de Bernoulli. Em, También se concluyó que para un buen diseño hidráulico es necesario considerar todos estos efectos, especialmente la contracción y las pérdidas de energía. Bueno, compañeros, gracias por la atención y ya mi compañero procederá con la siguiente parte de la siguiente práctica.